Hola, hoy quiero mostrar a los que todavía no conocen el programa Borneo Schematics, que es un programa muy útil para la reparación de placas en varias marcas y modelos de teléfonos celulares. En esta parte es donde vamos a encontrar la información sobre teléfonos celulares. Cuando ingresamos aquí, nos abre estas opciones, la cual vamos a abrir la primera opción donde nos muestra diferentes marcas de teléfonos que podemos seleccionar y donde podemos encontrar mucha información útil. Podemos ver que tenemos la marca Samsung, los Xiaomi, también hay información para Huawei, podemos encontrar también para los iPhone y varias otras marcas, ¿verdad? Vamos a entrar en la parte de Samsung, que es uno de los más completos. Y acá tenemos otra vez por series, ¿verdad? La serie A, por ejemplo, que es la serie que más abunda actualmente, pero también hay información sobre la serie J, que son modelos ya un poco más antiguos que casi no vemos más, y también otras series, ¿verdad? Si ingresamos acá en la serie A, acá vemos otra vez diferentes modelos de dispositivos Samsung y dependiendo de qué modelo es lo que estamos queriendo nosotros revisar la placa, podemos seleccionar entonces y allí vamos a encontrar otra vez varias secciones o varias opciones. Esto en la mayoría de los modelos que están acá vamos a encontrar las mismas opciones. Vamos a entrar en la primera que es el bitmap. Si es que entramos en bitmap podemos entrar en la primera opción que dice main, que se refiere a la placa principal o la mainboard, y esto empieza a descargar la información conectada a internet. Entonces, la velocidad en la que va a descargar la información depende mucho de la conexión de internet que disponemos. En la parte de bitmap podemos ver a la placa de esta forma, ¿verdad? Está como una especie de esqueleto acá, la placa del teléfono, y aquí lo que podemos hacer es el seguimiento de algunas líneas y también ver la nomenclatura o el nombre de algunas líneas. Voy a habilitar acá donde dice información, mostrar la información de los pads, y en este conector FPC vemos los nombres de las líneas. Vamos a mirar por aquí, si aumentamos un poquito, por ejemplo, podemos ver, este dice Bebus 5B, es la línea de carga, Bebus 5 volt es la línea de carga. Si yo le doy un clic en esa línea de carga, este sería el conector FPC donde se conecta el flex de carga, me muestra, podemos activar incluso un efecto acá, me muestra la línea de carga, en cuáles pinos del FPC está conectado y podemos hacerle el seguimiento de esta forma. Acá podemos ver que la línea viene conectado a este diodo, nos indica con la letra D, a estos capacitores que están acá, luego ingresa a este pequeño circuito que sería el OVP y luego él sigue su recorrido en cuanto a lo que es la línea de carga, ¿verdad? La salida del OVP estaría por aquí. Ahí tiene un seguimiento otra vez a un capacitor. Luego, si es que seguimos por acá, vamos a ver que viene, probablemente sea una bobina. La bobina antes del IF-PMIC. Sí, es una bobina, letra L. Y luego ingresa aquí al PMIC. Entonces estamos haciendo un seguimiento de la línea. Luego este tiene una salida que va a la línea BPH Power, que alimenta el teléfono, y otra que va a la batería para poder recargar la batería. Probablemente este sea, vamos a ver, la línea de alimentación principal del teléfono, que está conectado en varias partes, en varios circuitos, como se puede ver aquí. Prácticamente está alimentando todo el teléfono. Esto resulta muy útil, por ejemplo, cuando tenemos un cortocircuito en alguna línea, especialmente la línea BPH Power es una línea que muy comúnmente tiene cortocircuitos que la mayoría de las veces apagan el teléfono completamente. Entonces nosotros buscando el corto con un multímetro, a veces encontramos que un lado suena a tierra y el otro lado también, usando la función de continuidad del multímetro. Sin embargo, eso va a ocurrir en todos los capacitores que están en la misma línea.
todos los capacitores van a tener continuidad ambos lados a tierra porque están conectados a la misma línea. La única forma que tenemos para descubrir cuál es el capacitor que realmente está en corto sería usar un detector de fallas térmicas, que podría ser, por ejemplo, el Rosin o una cámara térmica o un producto congelante. Luego, inyectar voltaje en la línea para ver cuál de los componentes es el que derrite el Rosin, o en el caso de que estemos usando una cámara térmica, cuál se calienta más. Entonces ahí resulta muy útil para descubrir a dónde está el corto y poder solucionar el problema. También tenemos el bitmap de la SUDboard en este modelo. En algunos modelos va a mostrar sobre la SUDboard, que es la plaquita de abajo, la plaquita de la carga, donde podemos ver también el seguimiento de algunas líneas, como por ejemplo estas que están acá, y también muchas veces muestra la información sobre esas líneas. Acá por ejemplo está mostrando las líneas de datos positivos, las líneas de datos negativos, otra vez acá, datos positivos y datos negativos, y de qué forma están conectados y a cuál de los pinos del FPC corresponde. Entonces, este es la sección o el bitmap. Luego, por ahora vamos a cerrar esto. Vamos a abrir la función de diodos. En la parte de función de diodos, nosotros podemos ver los valores en caída de tensión que podemos hallar utilizando un multitester en la función de diodos con la medición inversa. O sea, colocando una de las puntas en la tierra, la punta roja, específicamente la punta de color rojo en la tierra, y la punta de color negro de nuestro multímetro, una vez que ya está en la función de diodos, acá nos muestra las caídas de tensión de cada una de las líneas. Acá, por ejemplo, es 453 milivolts, 271 milivolts, y así para cada una de las líneas nos muestra la caída de tensión y a la vez el nombre de las líneas. Cada línea acá tiene también su nombre. Esto resulta muy útil cuando nosotros estamos buscando una falla, por ejemplo, en cámaras o en la parte de imagen, la iluminación de la pantalla, las líneas de imagen o las líneas del táctil. Eso podemos ver acá en el FPC, que es del display. Estos, por ejemplo, que dicen TSP son del Touchscreen Panel. Estos todos son de Touch. Vamos a mirar. Estos son líneas MIPI, que son las líneas de imagen que van al procesador. Estos son líneas de alimentación de 1.8 volt, 3.0 volt. Entonces, acá tenemos, esto probablemente son líneas de iluminación de la pantalla. Entonces, en la sección de diodos nos muestra el valor de caída de tensión sacadas con un multímetro. Estos valores no siempre van a ser iguales a los que nosotros podemos tomar con nuestro multímetro, porque varía un poquito, pero son valores referenciales que nosotros podemos usar de forma comparativa. Este marca 480. En mi multímetro me podría marcar 500 o 550 o 350 o 400. Entonces son valores que no son muy exactos, pero si esta línea, por ejemplo, está en corto, me va a marcar 0 o 002 o 003. Ahí yo ya voy a saber que es un corto. O si no me marca nada, si me marca OL, en mi multímetro de esta línea, yo puedo saber que la línea está desconectada y ahí puedo hacer el seguimiento de la línea para ver dónde se desconectó. También tenemos la opción de los circuitos integrados. Vamos a esperar que cargue aquí. Nos muestra la caída de tensión debajo de los circuitos integrados. Por ejemplo, este es un circuito de Wi-Fi. Si retiro el IC de Wi-Fi, ¿verdad?, que es el circuito integrado que controla el Wi-Fi y el Bluetooth, acá me muestra el valor de caída de tensión de las líneas. Esta sería una línea OL, esta una línea 0, estas son OLs también, y estos tienen valores como 379, 378, 695. Vuelvo a repetir, esto es sacando el circuito de acá con el multitester en la escala de diodos, haciendo la medición de forma inversa, o sea, la punta roja en la tierra. Podemos medir cada pad debajo del circuito para ver si hay alguna línea que está en corto o hay alguna línea
que está en fuga o hay alguna línea que se haya desconectado. Nuevamente los valores no siempre van a salir exactos en todos los multímetros, pero son valores que sirven de referencia y que nos ayudan a detectar fallas. Y después tenemos la parte de Hardware Solution, que sin duda es una de las más utilizadas, donde nos muestra, por ejemplo, las líneas de la cámara principal. Vamos a entrar aquí en donde dice cámara trasera. La principal, la de 13 megapíxeles, acá tiene una cámara secundaria de 5 megapíxeles. Y allí podemos ver el sector de las cámaras. Este sería el conector FPC, donde se conecta la cámara principal. Estas son las líneas MIPI son las líneas de datos que van al procesador. Y después tenemos líneas de alimentación de 1.8 volt y otras líneas que pueden ser de datos, de reloj y de alimentación principalmente. Están conectados a componentes como este LDO. Por acá tenemos un pequeño circuito integrado, por acá tenemos algunas resistencias, unos capacitores. O sea que me muestra la forma, cómo trabaja esta placa en el sector de la cámara principal. Acá me indica que estas resistencias son de 2.2K, serían 2200 ohms. Y si por ejemplo una de estas resistencias se daña o su valor se altera o no está en la placa, entonces mi cámara no funcionaría. Tenemos parte de carga. Vamos a abrir un poquito la parte de carga. Este sería lo mismo el que estoy mostrando acá de la cámara secundaria, la cámara trasera secundaria. Y este que abrí ahora es la carga. Fíjense cómo podemos hacer un seguimiento también de la línea, parecido a lo que es el bitmap. Estos serían la línea de 5 volt, la línea de carga, que viene aquí por un diodo, un capacitor, el OVP, otro capacitor. Y nosotros podemos seguir y podemos ir midiendo el voltaje para ver hasta dónde llega. Acá tenemos una bobina. Supongamos que acá llegó el 5 volt del cargador, pero acá no llega. Entonces esta bobina internamente se cortó, se soltó y mi teléfono no va a cargar. Normalmente el 5 volt tiene que llegar acá, también aquí y luego aquí. Acá ya vemos que entra al IFPMIC, que es el circuito de carga, como es conocido comúnmente, IC de carga. Y por esta bobina sale la línea BBAT, o también se puede llamar VPH Power, que alimenta todo el teléfono mientras el cargador está conectado. Entonces alimenta el teléfono con la corriente que viene del cargador. Si el cargador no está conectado, entonces alimenta al teléfono con la corriente de la batería. Por esta línea entonces alimenta a todo el teléfono. Y por esta otra línea que está acá, él recarga la batería. Si yo le doy un seguimiento a esa línea, se llama B-Battery y viene hasta el FPC donde va conectado la batería, pero antes pasa por una resistencia y algunos otros componentes hasta llegar acá a recargar la batería. Cualquiera de los componentes de esta línea que se dañen o si le faltan podrían ocasionar que el teléfono no cargue. Y lo mismo se repite, ¿verdad? Ahora tenemos esta parte donde dice componente, nombre de los componentes. Si entramos ahí, en nombre de los componentes, vamos a ver los principales circuitos que vamos a encontrar en esta placa. Por ejemplo, vamos a ver aquí en este sector, este circuito, que es muy famoso y que ocasiona muchas veces fallas de señal. Teléfonos con señal tachada, la mayoría son por culpa de este componente, que acá se le llama RF, referente a radiofrecuencia, pero también es conocido como el transceiver, que es un modulador de señal. Normalmente cuando se daña este, deja el teléfono totalmente sin señal. Y acá tenemos algunos otros componentes que son los PA. Los PA serían los amplificadores de potencia o Power Amplifier. Y vemos que tiene 3. Normalmente tiene PA para 2G, para 3G, para 4G y así respectivamente. Entonces son componentes de señal, así como todo lo que están en esta parte. Por acá tenemos otro circuito que acá le llama Power y sería el que se conoce también como como PMIC.
PMIC es Power Manager IC, circuito integrado administrador de potencia o administrador de voltaje, componente muy importante también. Acá tenemos otro que es el circuito de Wi-Fi. Este controla el Wi-Fi, el Bluetooth, también en un teléfono. Y además aquí nos muestra el código del componente. O sea, en el caso de que se dañó el circuito del Wi-Fi, probablemente no va a funcionar el Wi-Fi y tampoco va a funcionar el Bluetooth. Ok, entonces tenemos que, muchas veces haciendo un revaling, se puede recuperar. Si es una falla de soldadura, podemos probar el revaling. Pero si el revaling no resulta, probablemente va a ser necesario cambiar el circuito. Ahora, ¿dónde podemos encontrar este circuito? Al tener este código que está acá, podemos buscar en qué otro modelo se puede conseguir ese mismo circuito. Estoy anotando aquí este código, por lo menos hasta la X ya sería suficiente. Y si yo necesito este circuito integrado, puedo averiguar en qué modelos de teléfonos me puedo conseguir ese mismo circuito en el caso de que tengamos que hacer un trasplante. Eh, Estos circuitos rara vez se consiguen nuevos para comprar, a no ser que hagamos una compra por internet. A pesar de que algunos sí se venden, no puedo decir que no, porque hay algunos circuitos que sí se venden en los locales que venden repuestos para celulares, pero la mayoría de las veces hacemos un trasplante, que es conseguir un donante, una placa muerta de donde podemos sacar los circuitos. Y acá me muestra en qué modelos de teléfono yo puedo conseguir ese mismo circuito. Y acá me dice que es circuito de Wi-Fi y de Bluetooth. Entonces acá una lista de algunos modelos. Si le doy siguiente, vamos a ver si... Ah, no, este muestra en una página. Si hubiera más páginas, podría darle siguiente para buscar en las otras páginas. O sea que básicamente esto es la compatibilidad. Ahí me dice base de datos de partes compatibles o componentes compatibles en esta lupa que está acá. Entonces me indica qué parte, este sería el charger, el IC de carga como estaba mencionando, que también se conoce como IFPMIC, y por su código puedo buscar compatibilidad. Y puedo ir directamente en el sector que me está fallando. Si tengo un teléfono con problemas de señal, entonces voy a venir a este sector. Si el problema es Wi-Fi, voy a venir a este sector. Entonces eso tenemos acá donde dice nombres de componentes. Y luego tenemos parte de huellas, cámara frontal, manos libres, iluminación del display. Vamos a entrar. Esta es una falla común también, cuando el teléfono tiene imagen pero no tiene brillo. Cuando la imagen se ve oscuro, sin brillo, sin luz, entonces deberíamos de revisar si ya probamos otro display, si ya probamos otro flex, ya hicimos todas las mediciones previas. Tenemos que entrar a mirar estas líneas que están acá. Estas líneas vienen conectadas y tienen sus nombres. Esta es una línea de un voltaje negativo, menos 4.4. Esta es una línea de voltaje positivo, que sería 4.6 volts. Esta es una línea de 7.3 volts. Podemos medir entonces estos voltajes y también podemos medir si por ahí tenemos algún corto o ver, hacer una inspección visual si es que tenemos sulfatación por ingreso de líquido o si es un circuito que está fisurado. Ya vamos a saber qué sector está trabajando en la parte para la iluminación de la pantalla. Después tenemos parte de imagen, ¿verdad? Una cosa es la iluminación, otra cosa es la imagen y otra cosa es el táctil, que tenemos por acá donde dice touchscreen. Estas líneas son las que hacen funcionar el táctil. Si yo tengo un teléfono y este teléfono tiene imagen, pero no funciona el táctil, entonces la parte de touchscreen. Ahí me muestra cuáles son las líneas que trabajan en la parte táctil. De repente, este conector FPC, la soldadura está fisurada en estas líneas, no me va a funcionar el táctil, por más que yo le ponga otro display. Y tenemos parte de Bluetooth y Wi-Fi. La subboard sería la parte de abajo, la subplaca, la plaquita de abajo.
Vamos a ver, aquí sería esto, ¿no? Líneas de carga, líneas de datos y esto sería líneas de carga rápida, CC1 y CC2. Y tienen sus conexiones también por acá. Acá tenemos la parte del micrófono y esto sería del altavoz. Nos muestra de una forma gráfica las líneas que están involucradas en el micrófono, en el altavoz, en la carga, en los datos. Entonces, esta información es muy útil cuando estamos queriendo reparar la placa de un teléfono. Además, acá hay una opción que dice valores de resistencia. Esto puede ser útil también y si no podíamos mirar en el esquemático los valores de las resistencias y se pueden medir también en el multímetro. Una resistencia de 10 kilo ohm, 2.2 kilo ohm, este es de 10 kilo ohm, 10 ohm, 100 kilo ohm, 200 ohm y así. Nos muestra valores de las resistencias para ver si algunas están alteradas. Voy a pasar ahora donde dice aquí schematics. Son los esquemáticos propiamente. Normalmente están divididos en la parte de layout. Vamos a abrir el layout. Son variantes, variante G, I, F, FN, G. Depende del teléfono que tenemos cuál variante es, pero normalmente no hay mucha diferencia. En esta parte nos muestra ambas caras de la placa, ambos lados de la placa. Y si hacemos un acercamiento, nos muestra los códigos alfanuméricos que le ponen a los componentes para poder identificarlos. Por ejemplo, esta C es de capacitor, la L es de bobina, este ZD sería de un diodo Zener, aquí tenemos otro diodo también, R de resistencia, y así podemos encontrar, normalmente los circuitos integrados llevan la letra U, para poder distinguir, para poder diferenciar los componentes en una placa de un celular, considerando que normalmente en la propia placa no tienen ningún código o ningún número. En la placa se ve así. Y en el layout podemos ver con códigos de letras y números también, ¿verdad? Que nos indican qué componente es y su número de identificación. Y en la parte de esquemáticos, que serían esta parte de acá, vamos a abrir un esquemático. El esquemático es la base de todo. Es un manual que normalmente es desarrollado por el propio fabricante, donde podemos ver también mucha información de los diferentes sectores de la placa del teléfono. Vamos a mirar un poquito. Acá es la parte de audio, por ejemplo. La parte de audio tenemos el RCB, que sería el auricular interno, el parlantecito más pequeño que está cerca de la cámara frontal. Estos son los contactos o las antenas de ese auricular que va en la placa. Acá tenemos bobinas, tenemos diodos, tenemos capacitores. Por ejemplo, si esta bobina se daña, no me va a sonar el auricular. Acá vamos a ver el amplificador de audio. Sería un amplificador para la parte de altavoz normalmente. A ver qué más tenemos por aquí. Esta es la parte de SIM card y tarjetas de memoria. Bien, micrófonos, parte de micrófonos. Ok, entonces en el esquemático la información se ve de esta forma. Acá me dice que es una línea VDD de voltaje de manos libres, por lo que veo acá, de 2.8 volt. Sería los audífonos de los auriculares externos. Acá en la parte del micrófono sería el micrófono principal VDD sub mic vías 2.8 volt. El esquemático es un poco más difícil de interpretar a pesar de que es la base de todo. Si aprendemos a leer las nomenclaturas e interpretar las líneas, podemos hacer muchas reparaciones de placa. Entonces, teniendo en cuenta esta información es lo que los desarrolladores del programa lo grafican de esta forma para que sea más fácil de interpretar, para que sea más fácil de entender. Después, estos son los principales, los más utilizados, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito aquí donde dice este Smartboard. Es algo como el bitmap también. Sinceramente no utilizo mucho esta opción. Vamos a esperar que cargue.
Bien, vamos a mirar un poquito aquí. Tenemos una imagen de la placa y vamos a tocar acá esta línea, que sería la línea positiva de la batería, y me muestra, así como el bitmap, la línea, me dibuja la línea y yo le puedo hacer un seguimiento. En este caso lo muestra de una forma en la imagen de la placa mismo. Vamos a ver si me deja. Aquí, me deja hacer el seguimiento de la línea. Sinceramente, no utilizo mucho esta función porque puedo hacer lo mismo acá en la parte de bitmap. Bien, vamos a ver qué más hay. Termistor, la ubicación de los termistores, tanto en la placa principal como en la placa de abajo. Esto es útil cuando tenemos problemas de temperatura en el teléfono. Cuando me marca que hay problemas de temperatura y en realidad el teléfono tiene la temperatura normal o se me apaga por sobrecalentamiento y acá me indica dónde están los termistores. Me muestra que hay un termistor de 100K en la parte del procesador. Este termistor entonces está sensando la temperatura del procesador. Por acá hay otro termistor que está en la parte de señal, en la parte de transmisión de señal, dice TR, transmisión de señal, 100K también. Entonces, este termistor, si falla, me puede afectar en la parte de señal. Normalmente vamos a encontrar termistor por lo menos en tres partes, como mínimo en tres partes en los celulares Android. En la parte del procesador, en la parte de la señal y otro en la parte de la carga. Y en la parte de la carga vamos a encontrar normalmente en la subplaca o en la plaquita de carga, como se conoce normalmente. Aquí, un termistor, en este caso de 47K, es lo que figura. Cuando este falla, entonces mi teléfono no me carga y me da un aviso que no se puede cargar por una temperatura excesiva. Entonces me muestra la ubicación de los termistores. Voltajes. Acá vamos a ver entradas y salidas de voltaje. A veces muestra también voltaje de alimentación de memoria o del procesador. Normalmente suele mostrar. Varía un poquito, en algunos modelos trae más información, en otros menos. Entonces, entradas y salidas de voltaje. Por ejemplo, acá podemos ver algunas salidas y algunas entradas del PMIC. Esas líneas 1.8 que alimenta a la parte de Wi-Fi Bluetooth, por lo que se puede ver acá. Este sería una entrada de voltaje que sería la línea de BAT que va a alimentar al PMIC y de allí van a salir varios otros voltajes que van para diferentes partes. Este iría para la parte de señal, voltaje para RF. Vamos a ver si podemos identificar algún otro más. Normalmente cuando presionamos el botón de encendido, en estos lugares tienen que marcar los valores 0.8 volt o 1.2 volt o vamos acá todos son 0, o sea, acá hay un 0.9 volt, otro 0.9 volt, acá 1.2 volt, 1.8 volt y así. Estos son valores de voltaje que normalmente se generan cuando presionamos el botón de encendido. Y estas son las principales funciones que traen este programa Borneo que, como estaba diciendo, resulta muy útil cuando tenemos un problema en la placa de un celular y no sabemos exactamente qué parte o qué sector de la placa es lo que tenemos que revisar. Si es que te interesa un poco más sobre este programa o si te interesa saber cuánto cuesta este programa o cómo podés comprar este programa, me podés contactar en este número de teléfono que se ve ahí en la pantalla y yo te voy a orientar un poco más sobre este programa en el caso de que estés interesado. Muchas gracias.